Bueno, vamos a charlar de los temas de esta semana. Creo que el tema principal, más allá de lo de Cristina, Sí, desde el punto de vista la económico, es inflación. el dato de inflación. Así que vamos a charlar unos minutos con María Castiglioni, que está ya con nosotros. María, ¿qué tal? Un placer. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias. María, bueno, sorprendió a todo el mundo. Finalmente fue más bajo el dato de inflación de lo que todas las consultoras habían estimado, creo que ustedes también. Recién cuando salió el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 1,6, empezamos a intuir que podía estar en torno al 1,5, porque sobre todo alimentos dio muy bajo. ¿Cómo viste este dato? Sí, efectivamente, como bien decís, es un muy buen dato. Nosotros en CIT veníamos relevando la inflación y en el Gran Buenos Aires nos había dado 1,8, con Uh -huh. alimentos en 0,5, pero bueno, algunos ítems Ah, mirá. eh, tuvimos un poquito más de inflación o de aumento que el INDEC, lo cual es siempre una buena noticia. Y como vos bien decís, el número más bajo, cuando uno mira, no solo desde el 2020, sino que cuando miramos la ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene datos oficiales más largos, de los últimos 13 meses de mayo, solamente en el 2020 hubo una inflación más baja para un mes de mayo, que era en plena encierro, en plena Ah, pandemia, lo cual marca la magnitud de este número, que para cualquiera que mira de afuera dice, bueno, pero sigue siendo una inflación alta, no es menor, que es la inflación más baja de los últimos 13 mayos, ¿no? Porque la cuarentena, los primeros meses de encierro, te diría que eran una anomalía, ¿no? Y sobre todo en un contexto donde, comparado con los años del kirchnerismo, se dan en un proceso de corrección de precios relativos, o sea, de servicios que están ajustando todavía, si bien el mayor ajuste se hizo el año pasado, de los años en donde se habían congelado o atrasado, en el caso de las prepagas y la educación, se habían atrasado respecto de lo que deberían haber aumentado. Así que eso tiene, te diría, un punto más a favor, porque no es pisando tarifas como había sido en los últimos años de Cristina o como había sido el gobierno de Alberto Fernández, donde ahí la inflación igual no paró de aumentar. María, cuando mirás el dato de mayo, el que salió ayer, ahí es como que hay una inflación claramente a dos velocidades. Por un lado tenés alimentos que estuvo muy abajo, ese 0,5 que comentabas recién, y después todos los servicios que van al 2,5-3% todavía. O sea, toda la parte de servicios, más allá de los servicios públicos, la tarifa del uso de gas, todo el mundo está tratando de recuperar y mejorar el ingreso en dólares. Uno lo ve, no sé, en la prepaga, lo ve en la cuota de colegio privado, lo ve en la telefonía celular, lo ves al banco cuando te pasa cuánto sale el paquete de productos, El profesor ¿no? también, digamos. Bueno, después los profesores, Sí, ¿viste? No sé, tomás clase de piano, sí, sí. o yo tuve un profesor de tenis, todos los meses el profesor de tenis viene 1.000, 2.000 pesitos más, te cobra. Está todo el mundo mirando, che, yo quiero cobrar, te digo cuál es el comentario, ¿viste? De bien micro. La gente se acuerda cuánto ganaba en la convertibilidad. Entonces te dice, no, yo en la convertibilidad de la clase de tenis la llegué a cobrar $35 o hasta $40. Yo quiero cobrar eso. Quiero cobrar, no sé, ir a 40 lucas a la clase, ¿entendés? Por ahí venía de 20, 18. Nadie quiere ceder en ese sentido. Hay que ver hasta dónde pueden estirar, porque el tipo que te cobra es porque alguien se lo Oferta clara, paga. claro, oferta clara. Esto es oferta y demanda, ¿viste? Bueno, totalmente. Yo te diría que ahí en servicios es un enorme mundo, muy heterogéneo. Sí. Algunos no es en dólares, otros como que, como vos bien marcaste, todavía estaban atrasados. Yo creo que ya educación y salud están, te diría, corregidos cuando uno mira los datos, con lo cual no debería seguir aumentando por arriba de la inflación, tendría que estar más alineado con algo de la inflación, porque obviamente tiene componentes de salarios muy pesados y algunos otros rubros. Y en el resto, los servicios más personales, como vos bien marcás, obviamente tienen una dinámica que hasta el punto en el cual el mercado pueda pagar. O sea, uno puede querer seguir cobrando más, después veré cuántos alumnos tengo, ¿no? Entonces ahí hay un juego en donde creo que también es importante en esos rubros qué pasa o qué expectativas hay con el tipo de cambio y con la inflación. El tipo de cambio porque es la referencia histórica, en realidad lo que tenemos que mirar en Argentina es qué pasa con los precios, no con el tipo de cambio, porque nos tenemos que acostumbrar a que estamos en un esquema de tipo de cambio que se mueve, que es flexible, que es a donde apunta, o donde ya están nuestros vecinos, que no están mirando todo el tiempo qué pasa con el tipo de cambio. En Argentina lo mirábamos porque era en realidad la muestra de que había un problema. No es causalidad, sino correlación. Se movían de la mano el tipo de cambio con los precios, porque en realidad lo que estaba pasando era que había una emisión monetaria permanente, que ese exceso de pesos se traducía en más, que las cosas valían más,
los bienes, los servicios y también el dólar, que era el refugio. Ahora tenemos que empezar a mirar que ya eso no está pasando, pero como nuestra historia, salvo en la convertibilidad, siempre fue de esa manera, es difícil cambiar ese chip. Y Vos lo dicho que querés decir, esto, María, a ver, espera, a ver, muy sí, interesante todo este aspecto. Vos lo que querés decir es, hoy tenés el dólar a 1.200. Suponete que en un tiempo el gobierno, después de las elecciones, dice, yo voy a empezar a comprar dólares, se va a 1.300. Vos decís, che, en algún momento se va a desenganchar parcialmente, por lo menos, el tipo de cambio de la evolución de la inflación. Eso en Brasil pasa, ¿eh? Brasil el año pasado tuvo una devaluación de más del Sí. 20%, más del 20%, y los precios ni se mosquearon. bueno, acá es muy importante esto, cuando uno logra ver que en realidad los precios están ligados a lo que es el mercado de dinero, o sea, ¿por qué hay pesos? Porque la gente los necesita para hacer transacciones. Si en definitiva el Banco Central no emite, el gobierno no tiene déficit fiscal, por lo tanto nos anuncia que además tampoco va a emitir en el futuro, porque esto es importante. Porque, por ejemplo, el gobierno de Macri no se financió directamente al Tesoro con el Banco Central, pero como había déficit fiscal, o conseguía financiamiento con deuda, pero cuando entraban esos dólares para financiar gasto en pesos, se terminaba emitiendo contra dólares, pero no importa, Mm. había pesos. Hoy eso no está, y en la medida que se crea que esto se va a sostener, finalmente va a pasar lo que les pasa a nuestros vecinos. Lo que pasa es que no es instantáneo que la gente incorpore eso en sus expectativas. Y si miramos, Argentina es una economía que, a pesar de que se está abriendo, sigue siendo muy cerrada y hay muchos rubros que prácticamente no debería tener incidencia qué pasa con el tipo de cambio. Pasa esto, como te decía, por la historia de correlación, se movían de la No. mano, entonces el síntoma para el ciudadano común es el dólar, que es mi ancla, se mueve, yo tengo que mover mis precios, corrijo el costo de la peluquería o el costo de una clase de tenis. Ahora hay otro tema, solamente la gente va a demandar lo que puede y finalmente cuando hay menos inflación también podemos comparar precios y decir, che, para este profesor se le fue la mano, mirá que hay otro que está cobrando menos. Cuando Hoy, todo hoy, cambia hoy, todo el hoy, tiempo, sí, estamos volviendo, María, a comparar precios. Eso es tal tal cual. cual, Empezás a tener referencia de precio. Antes no Sí, había. no hay Antes, distorsión. no no, había. pero, viste, las cosas que a uno le gusta, una galletita, un queso, algo, viste, uno compra más o menos siempre lo Sí, mismo y empezás a darte cuenta, viste, che, no, este me está cobrando mucho. Che, acá Antes me no lo están pasaba. cobrando muy caro y sí, Sí, además como vos no crees que va a seguir aumentando, tampoco me desespero por comprar. claro. Que eso también es un cambio de comportamiento, el estoqueo de desde latas de atún, aceites, producto de limpieza, o si aparecía alguna promoción de un recital, un viaje, también lo canjeabas porque tu peso se te iba a derretir. Y además ese mismo viaje mm, tenías la expectativa de que iba a valer más. Entonces, Claro. esa lógica, que es una lógica de inflacionaria, cambió. Y eso es importante que en la medida en que más rápido la gente lo incorpore, mejor va a poder moverse y decir, bueno, yo prefiero tener más alumnos, ofrecer un precio que finalmente yo pueda vivir con ese ingreso, pero que también me lo puedan tomar. Si no, obviamente a veces empiezan a cortar ese tipo de cosas, pues se les va la mano con el precio. Pasa lo mismo con, ejemplo, turismo en Argentina. Si mm. yo quiero seguir cobrando la carpa a un valor ridículo y está vacía, bueno, porque hay una señal de que tengo que bajar el precio. Y finalmente hay poca elasticidad en algunos porque la historia era, la gente, hay una brecha altísima, entonces en dólar oficial si éramos caros, que esto es importante aclarar, Argentina hace muchos años que está cara, entre comillas, o el tipo de cambio real está parecido, converge a los mismos niveles, al dólar oficial, que es para el Obvio. exportador y el importador. Pero, El tema claro, era que con la brecha había como una capa de protección Claro. artificial y que reflejaba un desastre, ¿no? Algo bueno, y por eso era caro viajar al exterior o porque venir ahora, en una remata. exacto, ahora María está el tema, no, pero ¿cómo? Ese es regalado este dólar, nos van a llenar de importaciones. Pero sí es el mismo tipo de cambio que tenía Massa con la CIRA. Lo que pasa es que era para algunos. Entonces, claro, los que Claro, llegaban a este dólar era genial, porque después tenía esa brecha y vos vendías al dólar de la brecha. Entonces te ganabas ese tal cien cual. por ciento de brecha. Era un negocio maravilloso. Bueno, duró lo que duró, listo. Algunos se hicieron millonarios, se terminó los dólares, se terminó todo, ya está. No, 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 No no. quedó nada, no quedó Cambió. nada y No, de no hecho quedó quedó una nada. deuda enorme, ¿no? De esos dólares. Exacto. O sea, y además eso generaba el incentivo a importar cualquier cosa, cualquier Mm, componente, no pensando en no. si realmente ese producto era para, no sé, inversión de capital de trabajo, bienes de capital, o porque realmente era demandado. Era
quiero comprar algo con componente importado o dólar oficial, ¿no? Entonces esos incentivos también son un desvío en la economía y obviamente no solucionan nada. Entonces creo que el desafío de Argentina ahora es entender este modelo y decir cómo mejoramos la competitividad genuinamente, que ahí hay un rol enorme que tiene el gobierno, que lo está encarando, yo creo, desde el gobierno nacional, que es desregular, sacar trabas y regulaciones inútiles que a nivel macro por ahí no las ves como algo representativo, pero a nivel micro tiene un impacto muy grande y la sumatoria va acumulándose también. El empezar a sacar esa protección gigantesca, esa falsa protección, pero que en definitiva encarecía un montón de productos importantes como tecnología o como bienes de capital, que eso también está ocurriendo y que eso se termina trasladando a precios y está pasando. Y también la baja de impuestos que va de la mano del equilibrio fiscal y poder ordenar el Estado. Y ese rol que está más avanzado el gobierno nacional lo tienen que también sumar las provincias y los municipios. Creo que ese es el gran desafío que se viene para el año que viene, porque este es un año electoral, lamentablemente este tipo de discusiones quedan en un costado, si bien se conformó, por ejemplo, el Consejo de Mayo, porque ahí en el Pacto de Mayo que se firmó el año pasado, que lo firmaron la mayoría de los gobernadores, están todos estos temas muy bien planteados y es la discusión de fondo, cómo mejorar la estructura impositiva para que seamos más productivos, por ejemplo, ingresos brutos, Total, para que total. ellos... Eso es una discusión que se viene, ¿no? Ahora, te quiero preguntar, María, lo siguiente. Sí, Cuando hablamos sí. de este índice en 1,5, veo muchos mensajes en el streaming de los que están ahora enganchados, que el índice es falso, que no es falso. Bueno, ya dijimos como que hay dos velocidades del índice, que la clase media está mucho más impactada por la inflación, todo, sobre todo, viste, pagarle el alquiler, las tarifas, el colegio, y sí, hay más de 1,5 de inflación, eso coincidimos. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente, ¿no termina esto de mejorar el consumo? Decía, bueno, baja, los precios están mucho más desacelerados, tendría que recuperar un poco más el consumo, los ingresos, eso viene más lento. Hay que acostumbrarse a que, evidentemente, este plan es más lento que otros, ¿no? Que te ponía plata en el bolsillo, mucha emisión y había esta ilusión monetaria. Inmediato. Pan para hoy, hambre para mañana. Esto tiene otro tipo de enfoque. Bueno, veremos, ¿no? En algún momento tiene que empezar a repuntar el salario real, el total de ingresos de la población. ¿Vos cómo ves este proceso? Bueno, acá es medio compleja esa pregunta porque, como vos decís, hay distintos estratos y ojo que la Ciudad de Buenos Aires, que refleja un poco más esa canasta, porque la ciudad respecto del Gran Buenos Aires tiene el conurbano, es el lugar de mayores ingresos, la sociedad en Argentina, y la canasta que usa la ciudad es más nueva, es una encuesta que refleja más el peso de los servicios, y aún así, en el mes de mayo también le aumentó unos 6, en otros meses tal vez fue mayor, dependiendo, pero sobre todo la brecha fue el año pasado, no tanto este año. Esto es importante de aclarar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay algunos precios que son colegios, si va a un colegio privado, la prepaga, son ítems que es uno solo en el mes, que es muy relevante y uno lo mira más. Pero alimentos y bebidas igual sigue siendo muy significativo en el consumo de todos, pero claro, son millones de ítems chiquititos. Entonces uno dice, bueno, es poquito, me bajó 100 pesos la lechuga. Está bien, pero es la sumatoria que igual en el conjunto son muchos ítems. Esto para aclarar, no es que la Bien, bien. inflación no bajó. Más allá de que hay cosas que uno las ve por ahí como que le mueven más, o el gas en invierno. ¿eh? Dicho esto, acá hay como distintos ítems. La gente de menores recursos, la canasta lo que más le pega son los alimentos y esto es muy positivo, que ya el año pasado aumentaron muy por abajo de la inflación y solo en mayo hubo un pico. Y esto es muy sensible para los que están en el límite de la indigencia o también abajo de la línea de pobreza. Y esos son los que han recuperado más, sumado a que en general los salarios le vienen ganando la inflación. Lo que pasa es que los niveles a los que habíamos llegado son muy bajos. Por eso la sensación es que no alcanza. Y además, como pasa con la analogía de una inundación o un incendio, en el medio del caos sobrevivís y no sabés bien, no podés ni medir cómo estás. Vas con la bicicleta buscando planes, comprando, canjeando los pesos por lo que sea. Cuando baja la espuma, se apaga el incendio o baja el agua y la inundación, empezás a tomar conciencia de la situación. Y creo lo que estamos transitando ahora, que no es ni más ni menos que la consecuencia de muchísimos años de desquicio económico y de una economía que desde 2011 que no crece. La productividad de la economía cayó 20% en volumen. El Claro, conjunto estamos peor. es Más allá difícil. de que en la estemos recuperando. Sí, La sí, María, magnitud del... claro, pero es difícil aumentar salarios reales
cuando no tenés productividad. O sea, tiene que Claro, ser un aumento genuino. igual ¿No? están recuperando, por ahí Claro. en marzo hubo una pausa porque hubo un pico de inflación de 3,7. En general venían recuperando, pero todavía los niveles obviamente son bajos para lo que uno aspiraría como país. La única manera de que esto se sostenga en el tiempo, genuinamente, es con una economía creciendo y por supuesto el punto de partida para eso es la baja de la inflación que se sostenga el tiempo y para eso el ancla fiscal. Ahora, dicho esto, lo que cambió es el peso, como vos bien decís, se corrigieron las tarifas, entonces ocupa más de ese gasto fijo, pero súper importante, que es mantener tu casa, calefaccionarla, que tengas luz, que puedas tener tecnología, que puedas, si tenés una prepaga, pagarla, ocupa más de tu presupuesto. Eso es lo que cambió. Entonces es la sensación de que no alcanza. Claro, no alcanza por ahí para Sí, tanto ir a comer afuera. eso María lo mide muy bien Hernán Lacunza, colega nuestro, que tiene un índice de ingreso disponible y él hace todos los meses y bueno, a ver, ¿cuánto es tu salario? ¿Cuánto gastás en tarifa de luz, de gas, en expensas, Claro, en alquiler, en todas esas cosas que vienen por default en el arranque del mes, Claro. ¿viste? Y después claro, de eso, ¿cuánto te queda para el supermercado y todo lo demás? Bueno, eso está como claro. 10% bajo respecto al 2023 todavía. Entonces, por Bueno, ahí sí viene tenés mejor recuperando, salario, pero pero gastás tal más cual. en las tarifas. Claro, que también hay que decir, son algo relevante, porque el día que no tenemos luz nos damos cuenta de lo que implica. Y en el mundo es carísima la energía, es muy Obvio. costosa en general calefaccionar, y hay que aprender también a que eso es una realidad. Más allá de esto, también hay otra realidad, cuando uno mira la demanda. Está cambiando lo que gastamos, se está gastando más, o sea, uno mira por otro lado récord de venta de motos, que esto es clase media o incluso media baja, récord de venta de autos que Claro. venían muy complicados. También hay muchas más operaciones inmobiliarias con crédito hipotecario creciente, que todavía es chico, no a nivel macro, todavía no pesa tanto, pero está creciendo. Entonces, aquel que hoy aspira, porque dice, bueno, capaz que puedo comprarme mi departamento, en vez de gastarme todo lo que me entra, si tengo un margen, capaz que no lo gasto ni siquiera en ir a comer afuera porque quiero ahorrarlo. Entonces, eso también es un desafío para aquellos sectores que proveen o que dan esos servicios. Y finalmente, el tema del precio. Los restaurantes el mes pasado fue el rubro que más aumentó. Entonces, hay que mirar ahí los Es cierto, costos, los márgenes. María, y para cerrar, porque sé que estás ocupada, pero es increíble, ¿no? Sí. Porque hasta el año pasado, el rubro que más aumentaba todo el tiempo, corregime si no es así, es indumentaria. Indumentaria, claro. Todo el tiempo el principal índice que subía era indumentaria. Por encima Ahora, de la inflación. siempre encima de la inflación. Ahora el que menos aumenta prácticamente es indumentaria y el que más sube es restaurantes. Bueno, la gente dice, no, carísimo ir a comer a restaurantes, pero evidentemente van, ¿no? Porque si no, no habría aumento en los restaurantes. Los restaurantes aumentan. Después hay que ver cuál queda, ¿no? Pero el rubro hoteles y restaurantes, yo creo que es más restaurante que hotel, está todo el tiempo arriba en la medición de inflación. Es así. Y bueno, acá el desafío del restaurante es, mira, cuando yo me quiero sacar los pocos pesos que me sobran de encima, voy y me pueden cobrar cualquier cosa y no importa si es tan buena la calidad, voy. Ahora la gente lo piensa más de una vez, así que bueno, Seguro, una señal de alarma. Fíjense sus seguro. procesos, costos, ofrezcan buenos Claro. productos, buena relación precio-calidad, y aparte no está el turista que con la brecha todo lo hacía regalado. Ahora viene el Exacto, turismo, exacto. Es pero caro, no podés está caro cobrar Buenos cualquier. Aires, está caro. No. María, muy interesante, la verdad, buenísimo esta charla. Podemos estar una hora más, la verdad que, pero sé que Tal estás cual. ocupado. Así que mil gracias y buen fin de No, de semana. nada. María. Hasta luego. Igualmente.